Bueno, siguiendo con nuestra disertación que teníamos anteriormente, ya hemos abarcado dos aspectos importantes, uno relacionado con educación, otro con la sociedad y ahora vamos a hablar del gobierno. ¿Qué ha pasado con el gobierno en nuestro país? Y vamos a retomar algunos puntos que hemos hablado en cuestión de la sociedad. Si recordemos cuáles han sido las frases que culturalmente han definido a un político primeramente. Eh, eh, un político ha dicho, el que no tranza no avanza. Y eso ha sido parte de la cultura política que ha gobernado nuestro país. ¿Quiénes son los políticos actualmente? Pues es gente huevona en su mayoría, no voy a decir que todas, pero la mayoría un político le invierte dinero para sacar. ¿Por qué? Porque la gente que trabajadora está ocupada trabajando, no tiene tiempo de andar en la politiquería, precisamente porque trabaja. Y un político lo que quiere es recuperar lo que invierte en cierto modo a largo plazo. Vamos hablando entonces de qué necesita México para salir adelante. Un político diferente, un gobierno que trabaje, un gobierno que no venga a seguir saqueando a la nación. México es rico, México tiene todos recursos naturales, recursos pesqueros, petróleo, minería y en ese caso pues no necesita verdaderamente nada. Pero la cultura que se ha generado a lo largo de la historia, como hemos detallado anteriormente, ha hecho que los políticos actualmente, pues sí, la gente huevona, la gente que no produce, la gente decía patrón, los que toman las decisiones en el Senado somos 128, ¿verdad? Pues de ese tipo de gente que ha sido un parásito, una gente que no tiene madre, ¿verdad? Que ha robado a más no poder al pueblo de México. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cambio. Necesitamos gente honesta que verdaderamente llegue a la política a velar los intereses del pueblo y no sus bolsillos, a llenar sus bolsillos. En este cambio que estamos viviendo, a lo mejor a muchos no nos cae el 20 de que se estén dando situaciones importantes, cosa que anteriormente no se hacía, como es las factureras, esa corrupción. Efectivamente, la corrupción ha sido un legado pues cultural, lo que se ha permanecido en la sociedad y que el gobierno o las personas que han hecho el gobierno, las personas, no vamos a decir el gobierno, sino las personas que han estado en el gobierno han lucrado, se han servido con la cuchara grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué se está viviendo actualmente? A lo mejor no es un cambio total, porque efectivamente el periodo que está viviendo México en estos momentos es tierno, ¿sí? Se necesita arrancar de raíz este problema cultural y que ha traspasado a todas las esferas de la sociedad, desde las clases más bajas hasta las clases más altas. ¿Qué se necesita? Pensar en trabajo. Cuando piensas en trabajo, te quitas la idea de andar lucrando, de andar robando. ¿Por qué? Porque todo lo ganas en base a tu esfuerzo. Pero, obviamente, como tenemos por ahí serpientes que andan queriendo morder y apropiarse de todo lo que hay, este cambio va a tardar. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Cambiando también en la manera de votar. Como hemos votado anteriormente. ¿Por qué? Porque pues está guapo, ¿verdad? El candidato, una persona que ha estado en el municipio, que ya fue presidente municipal, ya fue diputado federal, ya estuvo en todos los puestos por haber y vuelve a iniciar, ¿verdad? Y nosotros seguimos votando por él. Nunca hicieron nada y aún así seguimos votando por ellos, por la mala idea de que pensar que van a cambiar. No es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Es cambiar la manera en la que se vota. Cuando haya desaprobación sobre una persona, pues simplemente no hacerlo. Ahora dices, ¿para qué voto? Sí, lo que son lo mismo. Efectivamente, bueno, si son lo mismo, en todas las comunidades, en todos los municipios, en todos los estados, hay personas trabajadoras. Veamos aquellas personas trabajadoras que verdaderamente no tienen la idea de andar ahí fregando, sino por el contrario, tienen la idea de servir. Son aquellas las personas que deben de formar parte del gobierno. Y el gobierno debe de tener, o el puesto en el gobierno debe de tener una duración, no debe de ser ahí una especie de dictadura en cierto modo de personas que han estado toda su vida y están los hijos y vienen los nietos y vienen los bisnietos y vienen los tíos, todo ese es un negocio familiar. Cambiar de raíz esta forma de pensar. Para cambiar a México tenemos que cambiar de fondo muchas cosas y tenemos que acostumbrarnos a que nosotros los mexicanos, los que trabajamos, los que estamos abajo, ¿sí? Tenemos poder.
Y se ha demostrado actualmente que el mexicano tiene poder de cambiar el gobierno, ya no más corrupción, ya no más influyentismos. Hoy se nos está abriendo un panorama, que bueno, y es algo que lo conocíamos, pero no queríamos verlo, de cómo se ha saqueado a México, de cómo han utilizado al país para valerse de sí mismos. Aún así todavía hay esos vicios, esos partes de la cultura que ha permanecido, los compadrazgos. Es decir, si tú tienes un buen padrino, vas para arriba. Si tú estás jodido y no conoces a nadie, vas para abajo. Golpear a la persona más honesta de las maneras más crueles es otra parte de la cultura. Tenemos que cambiar eso de que el que no tranza no avanza. Tenemos que pensar en mejorar a nuestro país desde nuestras trincheras. Eh, Otra parte del gobierno a lo mejor que siempre se ha menospreciado son efectivamente a las clases más bajas, a las más pobres. Déjenme decirles que lo que mueve México pues son las clases trabajadoras, las clases de abajo. Yo soy campesino, y aparte de tener mi profesión, la familia es campesina y esto es lo que producimos. Esto lo que tenemos aquí es lo que producimos. Esto es lo que nosotros damos. Es un producto de calidad. ¿Qué sucede y qué te venden o qué nos venden allá ya cuando llegamos a la ciudad? Pues la miseria, el limón chiquito, ¿verdad? Miren, este es un ejemplar, ¿sí? Esto es lo que produce México, porque México es chingón, es cabrón, es la neta, no se lo han acabado y seguimos adelante. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el gobierno? Con trabajo, ¿sí? Eligiendo a las mejores personas, denunciando a aquellos corruptos, malvados, hijos de su santa madre, ¿sí? Que se han aprovechado del país y de nosotros. Cambiar también a aquellas personas y con mucho respeto, porque pues, inclusive hasta familia tengo, ¿no? De que han andado coordinadores de partidos políticos porque efectivamente tienen cierta influencia o son líderes de manera local y bueno, se han dejado llevar por la ambición del dinero. Pues el dinero es relativo, sí es cierto. Yo creo que y coincido de que te da un cierto forma de vida, pero no te da la felicidad totalmente. Entonces, el dinero bien habido que se logra por ambas esfuerzos, ese es el que verdaderamente rinde, el que se disfruta y el que se lleva adelante. Entonces cambiemos esa forma de pensar. No porque te van a dar los 100,000 pesos para que repartas y te quedes con 50,000 y repartes los otros 50,000 a tus electores, no eso es lo ser chingón. Chingón es ser honesto, porque eso te da tranquilidad de pensamiento, tranquilidad a la hora de llegar a tu casa y tranquilidad de salir a la calle con la frente en alto. Ese es el tipo de persona que necesitamos para seguir gobernando o que gobierne todas las esferas de los gobiernos municipales, desde los agentes, subagentes municipales, municipios, estados y, cómo no, nuestro gobierno de México. Tenemos que cambiar nuestro país y eso lo vamos a hacer muy poco a poco. Tenemos que cambiar esta manera de pensar que culturalmente ha permanecido en nuestra sociedad. Tenemos que cambiar la manera de ver qué es un político, o sea, quién es verdaderamente un verdadero político que está interesado por servir al pueblo o para aquellos que están para servirse para sí mismos. Cambiemos también, hay que denunciar aquellos actos de corrupción que se generen. De una manera u otra ya tenemos las redes sociales donde podemos hacerlo. México es muy chingón. No me canso de decir que estoy orgulloso de haber nacido en esta tierra porque lo tenemos de todo, ¿sí? Simplemente es cuestión de trabajar. A mí no me da pena que me digan, que me vean trabajando, ¿por qué? Porque de ahí vengo, de eso soy. Eso es mi esencia, de aquí nací, de esta tierra he logrado no subir ningún peldaño, sino simplemente tener una forma de vida un poquito diferente, ¿sí? Y cuando tengo la oportunidad, aquí estoy, haciendo lo que tengamos que hacer para sacar adelante a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestro municipio y a nuestro país. Porque cuando nos va bien a unos, nos va bien a todos. Y ya no más corruptos, no más corruptos. Viva México y porque tiene que seguir viviendo, pero sin esa lacra que ha sido lo que le ha dado en la torre a toda la sociedad mexicana. Viva también el campo necesita mucho porque de aquí es lo que comemos todos allá. Vamos a cambiar nuestra mentalidad a la manera, en la forma
de elegir a nuestros representantes y busquemos, porque ya podemos proponer a las mejores personas que estén en nuestras localidades, en nuestros municipios y en nuestros estados. Y ya no los políticos de siempre, ya hay que desterrar esa mafia familiar que se está generando en muchas partes del país y que siguen fregándonos. Entonces, si nosotros seguimos permitiéndolo, no te quejes, ¿sí? Si tú sigues votando por ellos mismos, no te quejes de lo malo que te está yendo. El gobierno federal creo que ahorita nos está enseñando la manera en la que debemos de continuar a futuro y bueno, ya será responsabilidad de nosotros si lo capitalizamos o permanecemos o nos sigue gustando la mala vida, ¿no? Como sonará feo, como aquella persona que en su casa la golpean una vez y se le dice, ok, voy a cambiar y te vuelven a golpear y regresas y te vuelven a golpear. A México lo ha golpeado más de 70 años. Ya, basta. Por un cambio, cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos a nuestros representantes, cambiemos a nuestro gobierno y sigamos denunciando actos de corrupción.